Amigas y amigos que como siempre nos ven y nos escuchan a través de Revolución Digital, la señal del PRI, todos los viernes con horarios de 12 a 1 de la tarde. Vamos a iniciar un programa más. Hoy viernes 24 de octubre del 2025. Y vamos a tratar un tema que aparentemente ha sido ya discutido por analistas, pero que está vigente, está muy vigente el tema que vamos a tratar el día de hoy, que es precisamente un análisis muy general que vamos a hacer del paquete económico 2026 que la Federación, ¿verdad? Envía por cuestiones legales al Congreso de la Unión para que se analice y se apruebe, de tal manera que este paquete económico 2026 tiene muchas cuestiones que debemos de comentar, y para ello, como siempre, me permití invitar a nuestro queridísimo amigo, el maestro Arturo Huicochea Alanís, quien es el coordinador de asesores de aquí del Comité Directivo Estatal, y quiero agradecerle con toda la sinceridad a mi amigo porque siempre que lo invito, a pesar de que su agenda está un poco apretadona, siempre hace un espacio para su partido y para el programa de la Hora de los Consejos. Mi querido Arturo, bienvenido. Gracias. Y muchas gracias de veras sinceras por estar aquí con nosotros. Al contrario, querido Oliver, gracias a ti. Es un placer y un privilegio poder acompañarte en esta mesa y una gran oportunidad de tratar temas que tú siempre propones muy interesantes. Gracias, Arturo. Amigas y amigos, Arturo, independientemente que es coordinador actualmente de aquí del Comité Directivo de Asesores, él tiene vasta experiencia ya en cuestiones políticas y administrativas. Él tiene, como he dicho en otros programas, él tiene experiencias en el ámbito municipal, en el ámbito estatal y en el ámbito nacional. Y en el partido, lógicamente, ha estado en el Comité Ejecutivo Nacional, ¿verdad? Ahí en un área muy importante que estaba cerca del presidente en ese momento. Sí, era la coordinación de estrategia política del partido entre los años 2012 y 2015, en aquel proceso electoral, el último donde el PRI obtuvo la mayoría en la Cámara de Diputados, justamente. Bien, miren, pues imagínense áreas de esas, pues quiere decir que es estudioso de la política, estudioso del derecho, estudioso de la práctica política que hacemos en México, y sobre todo conocedor de nuestro instituto político, el Partido Revolucionario Institucional, de tal manera que me permite invitarlo y le reitero mi agradecimiento aquí públicamente con todos los que nos ven y nos escuchan, porque es una persona que sí se prepara muy bien en los temas que tratamos aquí, y no es para menos. Este tema es muy importante, es vigente, este tema, claro. Este tema, en forma general, yo quiero decirles, amigas y amigos, que por ley, la Secretaría de Hacienda prepara este proyecto de ley de ingresos y de egresos. El Ejecutivo lo manda al Congreso, si no estoy equivocado, si no me corrigen. Es correcto. Lo manda al Congreso, el Congreso lo analiza, llega el momento en que lo aprueba. Normalmente esto sucede entre septiembre, octubre y noviembre. O sea, en septiembre Hacienda elabora el proyecto y en septiembre mismo el Ejecutivo lo manda a la Cámara, al Congreso. Uh-huh. En octubre la Cámara analiza primero el presupuesto de ingresos, o sea, la ley de ingresos, y en noviembre, a más tardar, creo, si mal no recuerdo, el 31 de noviembre es la fecha límite para que también se apruebe el proyecto de egresos. De tal manera, amigas y amigos, que estamos en el momento muy oportuno de tratar este tema, porque a todos nos afecta lo que no esté bien hecho, lo que estén proponiendo y que no esté bien hecho. Inclusive nuestro partido ha manifestado que está en contra de muchas cuestiones que están manejándose en el proyecto de presupuesto de ingresos, y lógicamente más en el presupuesto de egresos, porque se siente que no está bien distribuido lo que ingresa y con lo que se va a gastar y en dónde se va a gastar.
De modo que esto es de mucho análisis y para eso me permití invitar a nuestro maestro, a nuestro querido maestro Arturo Buicochea Alanís, para que nos platiques, Arturo, todo lo que tú consideres que es necesario en forma general, desde que es el presupuesto, bueno, desde que es el paquete económico, cómo aunque yo lo dije ya muy en forma general, que tú nos los explicaras también en un lenguaje sencillo, como tú lo sabes hacer, muy didáctico, para que nuestra gente, ¿verdad?, lo entienda y sepa que cada año se debe hacer este ejercicio del paquete económico y que el Senado y los diputados deben de analizarlo y aprobarlo para bien del pueblo, no para bien de los intereses de un gobierno o de una cuarta transformación, como ellos le llaman, que es el gobierno actual, que aquí, por eso, en muchas cosas, pues lógicamente que no vamos de acuerdo, ¿verdad? Pero tú nos los vas a explicar. En forma general, yo te daría el uso de la palabra y te podría interrumpir en algunos casos que pudiera claro, no, por favor, hacerlo con gusto. Gracias. Mi querido Arturo, bienvenido y agradecido por estar aquí con nosotros y tienes el uso de la palabra para que tú nos comentes este tema súper interesante. A ver, adelante, mi querido Arturo. Gracias, querido Oliverio, por tu generosísima presentación. Pues ciertamente es un tema que no solo fue importante en los medios de comunicación en días pasados y la semana pasada, sino que va a ser un tema que vamos a estar recordando todo el año 2026, porque lo que se decidió hace unos días va a tener impacto en la vida de todas y todos nosotros durante todo el año entrante, porque se trata de las reglas para dos cosas importantes. Las reglas para decidir de cuánto dinero va a ingresar el gobierno, por un lado, en una bolsa, y por el otro lado, cuánto dinero va a gastar. Esos son, digamos, sustantivamente ¿Cómo los va a gastar? Los dos elementos, que es correcto, del paquete económico, como tú bien señalaste. El paquete económico se le llama paquete porque son 3 documentos sustancialmente, uno que se llama Criterios Generales de Política Económica, que es un documento técnico. Digamos que los dos realmente importantes son, por un lado, la ley de ingresos, que como su nombre lo dice, es una ley como tal que debemos de observar y obedecer todos los mexicanos, porque esa ley dice, entre muchas otras cosas, cuánto vamos a pagar por impuestos como el IVA, el impuesto sobre la renta, y también nos establece cuotas para lo que vamos a pagar por ciertos derechos. Entre los impuestos me faltó el más mencionado en las últimas semanas y del que hablaremos bastante, que es el famoso IEPS por sus siglas, que es IEPS, Impuestos Especial sobre Productos y Servicios. Eso significa IEPS. Pero siempre, esto ocurre en todo el mundo, cada año los poderes legislativos revisan de dónde va a sacar dinero, de dónde van a llegar los dineros públicos, el ingreso público, y cómo y en qué se va a gastar. Y en México, como en todo el mundo, es una discusión pues apasionante y que está obviamente llena de muchos intereses. En realidad los dos documentos, la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos, los dos son leyes, porque los dos tienen el proceso formal a través del cual se crean, pero así se distinguen uno del otro. La diferencia, técnicamente hablando, es que la ley de ingresos, como todas las leyes en México, las aprueba primero una Cámara y luego la otra. Tiene una doble revisión en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, en ese orden, en este caso. Cualquier otra ley puede ingresar por una u otra Cámara indistintamente. Esta ingresa a través de la Cámara de Diputados y después es revisada en el Senado. El presupuesto de egresos, por una tradición democrática, que tiene una razón de ser, solo lo revisa y lo aprueba la Cámara de Diputados. Es correcto. Esto tiene un origen histórico, mexicano, pero también un origen histórico global, que es en Inglaterra se inauguró esta práctica, donde hay 2 cámaras, la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. Históricamente, digamos, la Cámara de los Lores en Inglaterra es la que representaba a los nobles, a los ricos, y la de los comunes, pues al común de la gente. Y entonces se decidió que el gasto público tenía que decidirlo el común de la gente, la cámara baja, no la cámara alta, que es la de los ricos, sino que decidieran los pobres en qué se iba a gastar el dinero público. Y eso, con distintas tradiciones, ha sido incorporado
en la mayoría de los países que tienen doble cámara, Senado y Cámara de Diputados, con distintos nombres. Y en el caso mexicano, como originalmente el Senado era el que representaba, en el Senado estaban representadas las entidades federativas, es decir, los estados que integran a la Unión, se optó por continuar esta tradición parlamentaria británica y que el egreso lo decidieran, el destino de los recursos públicos lo decidieran solo los diputados que tienen una relación una soberanía y una representatividad directa de la población. Esa es la razón por la cual nada más lo aprueba la Cámara de Diputados. Pero bueno, esos son detalles, ciertos preciosismos históricos y jurídicos pero que vale la pena comentar. Yo creo que no sobran. Es válido, ¿verdad? Porque hay una razón de ser y vale la pena tenerla presente, ¿no? Claro, la Cámara de Diputados son los que los elige directamente, también los senadores, ¿no? Pero ahora también los senadores. Más cercanía a los diputados con sus municipios. Es una cámara más grande, la representatividad de 300 distritos, ahí están los dos criterios, en fin, nos iríamos a otros temas. Esa es la razón de origen. Va a llegar seguramente el momento de revisar esa disposición, a ver qué tan actual es. El hecho es que ahora es así, y así se ha procesado durante este año 2025, con efectos 2026. Todo lo que se aprobó y de lo que vamos a platicar no tiene efectos hoy ni mañana, va a tener efectos a partir del primer minuto del 1 de enero de 2026, cuando estemos todos en el postfestejo y en el inicio de año. Ahí es donde empezará a tener efectos estas nuevas disposiciones. Pero también algo que debemos tener en cuenta, que luego solemos olvidar, es que el paquete económico obedece a una realidad que a su vez nos dice de dónde venimos. O sea, el paquete del año respectivo es una respuesta a lo que ha pasado los años anteriores. Entonces, si tienes años de prosperidad, pues el paquete económico del año siguiente tiene una cierta tendencia aprovechando la prosperidad. Si tienes años de vacas flacas previos, pues el paquete del año subsecuente debe responder esa necesidad. O sea, no se inventa en el aire, ¿no? Sino que se crea. Por eso es la importancia del primero de los 3 documentos, los criterios generales de política económica, porque dice, habida cuenta de que hay un contexto internacional, una tendencia nacional en tal sentido, con base en esos antecedentes, se propone lo que va a ocurrir el año entrante. Y eso es bien importante. No son muy buenas. Es que ese es el punto. Desde el punto de vista político. Es que ese es el punto. Ese es el punto. ¿Qué pasó en 2024? Porque no hubo crecimiento. Algo más. ¿Cuál fue el hecho político más relevante de 2024? Fue la elección presidencial. Sí, exactamente. ¿Y qué pasó en la elección presidencial? No me refiero al día de la elección, sino los meses previos. En el primer semestre de 2024, muchos de ustedes lo recordarán, muchos de ustedes se vieron beneficiados y muchos de ustedes lo festejaron, y muchos no de ustedes, sino muchos amigos de todos nosotros también lo festejaron, porque entre otras cosas, en febrero de 2024, se adelantaron las aportaciones que se hacen a los adultos mayores y se les anticipó entre febrero y marzo 2 y hasta 3 bimestres de lo que iban a recibir, para evitar, la razón jurídica, técnica que se dio, es para evitar repartir el dinero en plena campaña y proceso electoral y que esto incidiera en la voluntad de las personas adultas mayores para votar. El hecho real es que pues recibieron su lana por adelantado. Y ese tipo de decisiones, esa en particular, digamos, es emblemática de muchas cosas que ocurrieron el año pasado. Lo que ocurrió el año pasado es que se abrió la puerta del dinero en el primer semestre de manera, digamos, se abrió la llave grande, se abrió el chorro de dinero del gasto público, no de la inversión, sino del gasto público, con un propósito electoral muy claro. Había que comprar voluntades, como ocurrió, para ganar la elección, como ocurrió. Y ese dineral, pues ahora hay que pagarlo. Es correcto. Ahora hay que pagarlo, y entonces, el año pasado, 2024,
pero también los 6 años anteriores del sexenio 2018-2024, los 5 años anteriores, se había venido incrementando la deuda histórica mexicana. Esa deuda histórica tiene un nombre, por aquí me la anoté porque es un poco largo, se llaman los requerimientos financieros del sector público. Tienen parece una abreviatura muy larga, RFSP. Requerimientos financieros del sector público. Los requerimientos financieros del sector público, en otras palabras, la deuda del gobierno, toda la deuda del gobierno, en el año 2018, cuando terminó el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, esos requerimientos financieros ascendían a 10.48 billones de pesos. Repito, 10.48 billones de pesos, 10 billones de pesos. Acumulada esa deuda de toda históricamente. Exacto. No era nomás del puro sexenio. Esos requerimientos financieros del sector público datan de hace 100 años, prácticamente. Eso es muy de hace 100 años, ¿eh? de la fundación del Estado mexicano. Hay incluso quien dice que de hace 200 años, prácticamente, desde la creación de México. Los economistas muy rigurosos y los historiadores de la economía tienen sus asegúnes. Pero claramente ocurre así, o sea, este acumulado, con sus altas y sus bajas, sus devaluaciones, las épocas que tú y yo nos tocó vivir, querido Oliverio, muchos de los que nos escuchan, ¿no? Del nuevo peso, que al peso se le restaron ceros, en fin. Es correcto, con luego nos metemos esos temas. La época de Salinas de Gortari. Pero el hecho real es que esto más adelante lo voy a poner como antecedente a lo que desafortunadamente se puede venir ya en poco tiempo, ni siquiera. Pues ojalá que no. Ojalá que no, pero así como van ahorita cuando comentes el paquete de ingresos, pues todo indica que nos estamos endeudando tanto que es como si tú ganaras 10,000 pesos al mes y gastas 20, pues te estás endeudando a lo doble de lo que gastas y va a llegar un momento en que va a ser crisis tu situación familiar. Es correcto. Entonces, es complicado. Es incorrecto, pero ciertamente eso está pasando. Pues esos requerimientos financieros del sector público en tan solo 7 meses pasaron de esos 10.4 billones van a pasar a finales de este año, ya en un par de meses, al doble prácticamente, números cerrados de 10 a 20 billones de pesos. Entre los 6 años del anterior presidente y lo que lleva el actual. Exactamente, en 7 años creció prácticamente el doble de lo que heredaron en 2018, de lo que heredó, como el propio gobierno suele llamarse o autodenominarse, la cuarta transformación. En su primer y segundo pisos han incrementado esos requerimientos prácticamente al doble, y un día, cada vez más próximo, hay que, casi todo el tiempo hay que estar pagando esa deuda. Entonces, una deuda gigante es como cuando se te va la tarjeta de crédito y no terminas de pagarla prácticamente nunca. Nada más que aquí no hay buró de crédito, aquí tarde o temprano se paga. Y ahí es donde viene el problema político. Y no lo paga el gobierno, al final lo pagan los gobernados. Y repito, la cantidad van a ser a finales de este año 20 millones de pesos. Duplicada la deuda duplicada solo en 7 años. 7 años, mi querido. O sea, toda la deuda que se requirió para crear las grandes metrópolis, las inversiones, las 11 líneas del metro que construyó en su momento los gobiernos priistas, la única línea del metro que luego se cayó, que convirtió en los gobiernos, que construyeron los gobiernos de izquierda en la Ciudad de México, los ejes viales, las autopistas, los aeropuertos, los puertos, la infraestructura educativa de México dentro y fuera del país, las universidades públicas, Politécnico todo Nacional, ese dinero había generado una serie de compromisos del sector público que ascendían a esa cantidad. Bueno, pues ahora ya se duplicó la cantidad en solo 7 años, lo que había ocurrido en 9 décadas prácticamente. Entonces, de veras ese tema cuesta mucho trabajo dimensionarlo. A veces si te dicen 4 millones para la economía de cualquiera de nosotros es mucho dinero, y si te dicen 40 también es mucho dinero. Pero ya de y si te ponen 40,000 también es mucho dinero, y si te dicen billones, pues ya no sé de qué estamos hablando. Ya no sabemos ni cuántos ceros, ya no sabemos ni siquiera escribir cuesta números, mucho trabajo escribir cuántos ceros. Billón, cuántos ceros lleva. ¿Cuántos ceros lleva eso? Lleva 12, por cierto. Sí, pongan el número y le ponen 12 ceros atrás. Sí. Esa es la cantidad para darse una idea
idea. Sí, Hay calculadoras que ya no que alcanzan ya los no números de alcanza, dígitos. exactamente, pues Las su viejitas. programación que tienen las computadoras viejitas Es correcto. ya no Las pueden calculadoras ya no no se pueden hacer alcanzan. números con ellos. Pero en fin, es una cantidad brutal de dinero. Entonces, en ese escenario cerramos o estamos cerrando 2025 con otra característica preocupante. Las economías, la de México y la de todo el mundo, se miden o digamos se calibran o digamos se empujan por 4 motores que tiene la economía. Hay 4 actividades o todas las actividades económicas se agrupan en 4 grandes, considerados así, motores, como si fuera un avión con 2 hélices de cada lado. De un lado está la inversión, la pública y la privada. Del otro lado está el consumo, todo lo que todos consumimos, pues eso pone en movimiento la economía. La inversión, que es todo lo que el gobierno gasta para la construcción de carreteras, puertos, aeropuertos, etcétera. El consumo, que es lo que consumimos todos, los grandes consumidores y los consumidores individuales, la suma total del consumo. Por cada cuestión que compras. Estamos pagando impuestos y así pasa en todo el mundo, eso no está mal. Otra cosa que es del otro motor, el tercer motor, del otro lado del fuselaje del avión, del otro lado está el comercio exterior, en la otra ala, y el gasto público, que es distinto a la inversión pública, el gasto público. Entonces esos son los 4 motores de la economía. Por todo lo que ha ocurrido en los últimos años, y a la mayoría de nosotros nos pasa desapercibido porque no nos pega, no nos afecta aparentemente de manera inmediata en la vida cotidiana, no afecta nuestra vida. Pero de estos 4 motores, el gasto público, la inversión pública y privada y el consumo están prácticamente detenidos. Antier, el INEGI presentó datos recientes sobre el nivel de consumo y acreditan ya 3 meses donde tiene crecimiento cero, donde no crece pues. Y todos los crecimientos anteriores, cuando llegó a verlos, fueron minúsculos. Y así estos 3 motores están detenidos. Hay un solo motor que está más o menos encendido, que es el del comercio exterior, pero eso tiene una razón de ser. La razón de ser es que, pues desde principios de este año, desde finales del pasado y principios de este año, a la llegada del presidente Trump al gobierno de los Estados Unidos, todos recordamos, y sigue ocurriendo ahora mismo, a cada rato el señor habla y amenaza con poner aranceles, con incrementar los aranceles, con que ahora sí, que en 90 días, que en 60 días, bueno, no, a unos sí, a unos no. Esa conducta tan imprevisible de parte del presidente Trump hizo que la mayoría de las empresas norteamericanas, las grandotas, las importadoras, en vez de mientras, por si ocurría o no el incremento de los aranceles, no, al revés, compraron para llenar sus inventarios. O sea, dijeron, a ver, sí, le vamos a comprar a México lo que nos vende para prevenir, porque si al rato sube, ahorita compro barato, para al rato vender caro cuando los aranceles suban. Entonces, han llenado y siguen haciéndolo sus inventarios hasta donde les es posible. Y eso ha favorecido a ciertas empresas, muchas mexicanas o de capital extranjero instaladas en México, que están vendiendo, haciendo muy buena lana, vendiendo exportaciones a Estados Unidos. Pero repito, este es el único motor que se mantiene encendido, uno de 4 motores, de 4 que los otros 3 están apagados, y este uno, pues por las razones que ya comentamos, es muy imprevisible, en cualquier momento se apaga. Y sí, y el avión, y el avión va para abajo, es correcto. Sí. La economía en 26. Empieza a planear, primero, pero no va así, sino primero empieza a planear. Va planeando. Y es lo que ha pasado, o sea, hemos volado 2025, hemos volado casi planeando con un solo motor, y por eso la caída no es así, la caída va siendo suave, entre comillas, paulatina, de tal manera que ya la normalizamos, y mucha gente que nos escucha dice, pues estos están locos, hablan por ardidos, hablan porque perdieron la presidencia, están locos, pero bueno, el hecho es que el avión va así, y en el momento que se apague, vamos para abajo, ojalá que no se apague, y ojalá que en el ínterin más bien los otros se encendieran. ¿Cómo se podrían encender los otros motores? Pues se podrían encender
si en el presupuesto de egresos de 2026 viéramos que hay buenas señales de echar a andar sobre todo la inversión pública. ¿Por qué? Porque la inversión pública es la única de los motores que hemos mencionado que es sostenible en el largo plazo. Es decir, si tú construyes bien construida, por favor, una carretera, si tú construyes bien construido un sistema de transporte público, ese en el largo plazo no solo va a permitir recuperar la inversión, sino que va a permitir generar mayor riqueza. Si tú inviertes en puertos, si tú conectas comunidades que están incomunicadas entre sí, va a aumentar el comercio entre una y otra, etcétera, etcétera. Es muy fácil, me parece, de entender que si le metieras lana a la inversión pública, pues entonces ese motor se va a encender. 1. 2, el consumo. Oigan, el consumo va a generar, ¿por qué? Porque el gobierno va a generar facilidades para incrementar el consumo y entonces en el año 2026 podríamos presumir que ese motor se va a prender y entonces vamos a avanzar. Ahorita hablamos de lo que se está planeando. Tercer motor, el comercio exterior. Oigan, pues como estamos invirtiendo, como ha crecido la inversión pública, ya dijimos en qué, y eso entonces los inversionistas extranjeros lo ven y entonces terminan de animarse a instalarse en nuestro país, y los inversionistas mexicanos, que son más importantes que los extranjeros, los inversionistas mexicanos dicen, bueno, pues el proyecto que tenía parado, ahora mejor si lo invierto, el negocio que iba a echar a andar si lo abro, la tienda si la hacemos, rento el local que había visto, compro la franquicia que me había interesado, le meto lana y compro estos materiales para producir a lo que me dedico, etcétera. Eso sería un aviso de que se está incrementando la inversión con esa visión de largo plazo. Aquí no sé si me permitas hacer un comentario, claro. Porque hay una consecuencia de esta inversión y que le hemos comentado en otros programas, en el sentido de que hay poca inversión o poco ánimo de no hay interior. No lo hay. No por varias razones. Pusimos ejemplos, la forma de elegir al Poder Judicial. Sí. No hay seguridad legal de justicia en caso de que haya abuso de poder hacia una empresa que yo ponga. Entonces, no hay, pero la gente que nos escucha va a decir, es que Oliver y Arturo otra vez están locos, porque no es cierto. Yo escucho que el gobierno dice que la inversión extranjera directa creció. No es cierto. Lo que ha ocurrido, que no es malo, pero no es lo que el gobierno dice, lo que ha ocurrido es que las empresas extranjeras ya instaladas en el país, obviamente, al final del año tuvieron sus rendimientos, entre otras razones, porque además de abastecer el mercado interno, exportan a los Estados Unidos. Y como Estados Unidos ha estado importando muchos bienes, por lo que ya platicamos, a esas empresas les ha ido bien. Entonces, tuvieron sus ganancias y las reinvirtieron en México. Pero no son empresas nuevas que estén llegando, son las empresas que ya están. No solo eso, algunas que están amenazan con irse. Ayer Compass, una empresa que está instalada en Aguascalientes, anunció que ya se va. Samsung trae ahí una bronca con el Estado mexicano, amenazando o amagando con que igual también se va. Entonces no ha habido realmente crecimiento de la inversión extranjera directa, pero la inversión extranjera directa es chiquita en comparación con la inversión nacional mexicana. Y esta segunda no ha crecido. Aparte, quiero agregar que no solamente hay inseguridad desde el punto de vista de justicia y de aplicación de la ley correcta cuando hay afectaciones, porque ya ahora ya hay un poder judicial a modo de la cuarta, pero aparte de ello, otro asunto tan importantísimo es la inseguridad que hay en México. Nadie quiere invertirle, y los que están aquí también le piensan en reinvertir, mi querido Arturo, por lo mismo de la inseguridad, que el cobro de piso, que los encuentros, todo lo que ya saben los amigos, que no se los vamos a repetir, pero la inseguridad es tremenda en México. Entonces, eso también impide que haya crecimiento, ¿verdad? Desarrollo en el país, porque no, las inversiones que tú dices, sí, quieren invertir, pero se miden los que ya están aquí. Entonces, y los extranjeros dicen, México está, salen noticias cada rato que ya es un narcoestado. Es correcto. Yo no voy a invertir en un lugar donde no vaya a tener inseguridad
de lo que invierte. Entonces, lo que están viendo los analistas, que los grandes inversionistas extranjeros que en este momento nos están viendo allá en la Casa de Bolsa de Nueva York y en otras capitales financieras del planeta, están revisando, igual que nosotros, el presupuesto de egresos y dicen, a ver, ¿qué va a hacer México el año entrante para darme certidumbre en la parte jurídica? ¿Qué va a hacer el gobierno mexicano el año entrante en materia de seguridad? Más allá de los discursos, ¿dónde le va a poner la lana? Y entonces se están viendo que no están poniendo la lana en las cosas que podrían encender los motores de la economía. Sí, es cierto. ¿Por qué? Muy ¿Por qué no importante. están poniendo? Porque la inversión pública prácticamente no va a crecer. De hecho, la inversión pública decrece un poco para el año entrante, porque el consumo es difícil que crezca, porque algunos de los productos de mayor consumo por parte de los mexicanos tienen un importantísimo incremento en los impuestos, van a pagar más impuestos, ahorita damos los detalles. Entonces es muy difícil aunque vamos a seguir consumiéndolos porque son parte de nuestros hábitos, algunos pésimos, pero son parte de nuestros hábitos nacionales, los vamos a seguir consumiendo sin duda también es que habrá un impacto en esos productos en especial y en otros asociados, porque quizá la gente no va a dejar de seguir consumiendo refrescos con alto contenido de azúcar, pero cuando lleguen a la tiendita a lo mejor ya no compran el jamón, o cuando lleguen a la tienda ya no compran queso o compran menos queso, porque si no ya no alcanza, o ya no van a comprar el litro de leche, pero sí van a seguir comprando el litro de refrescote. Y entonces va a haber un impacto inevitablemente en el consumo, no solo y no necesariamente de los que les cargaron el impuesto, ahorita entraremos en ese detalle. Entonces, primer motor de la inversión a la baja, segundo motor el del consumo, están haciendo todo para que se reduzca el consumo. Tercer motor, el de comercio exterior, pues dependemos del estado de ánimo del señor Naranja. Sí, ¿Quién sabe qué pase? Ojalá que siga con su inestabilidad emocional, todo indica que sí, que no la lleve a extremos desagradables y nefastos, y las empresas exportadoras quizá puedan seguir exportando. Y en el tema de gasto público, ahí tenemos un problema, porque el gasto público es el único que crece. No la inversión pública, no la construcción de carreteras, infraestructura y esas cosas, no. Crece el gasto público. ¿Por qué? Primero porque tenemos que pagar más deuda, vamos a pagar 1.4 millones de pesos en deuda. Segundo, porque vamos a repartir, fíjate, y ya vamos entrando ahora sí, finalmente ya vamos más de la mitad del programa, y ahora sí vamos a hablar de la ley de ingresos y el presupuesto de egresos. Sí. Pero si te parece, ¿sí? hay muchos mensajitos. Por favor, claro. Hacemos un espacio para que nos dé tiempo, esta primer tanda y luego otra más. Mira, tú sabes, querido Oli. A ver, miren, aquí ya nos están hablando, y cosa que les agradecemos a todos. José Antonio de la Vega nos está viendo, dice, gracias, mi querido José Antonio. Gracias. Elizabeth López Duque los está viendo, es la secretaria de atención a los adultos mayores. Elizabeth. Saludos a Eli. Eleazar Ruiz Alarcón, saludos a los dos en el estudio. Gracias, Eleazar. Sí, gracias, Eleazar. Aurora Serrano Vela, saludos al profesor Oliverio y al maestro Arturo Huicochea. Gracias, Aurora, por los saludos. Dice José Antonio de la Vega, saludos, maestro Oliverio, felicidades por tan importante tema de impacto en todos. Con una pregunta: ¿qué opinan sobre el impuesto al aguinaldo que pretende aplicar este gobierno en este año, tomando en cuenta como base el UMA y no el salario mínimo como se hacía según lo citado en el economista Mario Di Constanzo, lo cual impactaría de manera negativa en la percepción del aguinaldo? Lo podemos dejar hasta el final. Sí, claro. Gracias, ahorita te contestamos, amigo. Sandra Ayala, saludos, maestro Arturo Huicochea, excelente analista político. Qué bueno amable. Que reconoce. Es mi amiga Sandra. Por eso lo invito aquí, porque sé que mis amigos hablan, se compadecen de nosotros. Bien, gracias. Dice Alejandro Sánchez,
Dice, excelente programa, profesor Oliverio, invitado de lujo. Pues te No, digo ¿por que qué mis creen amigos... que estoy invitando por qué creen que lo invito seguido a nuestro amigo Alejandro? Ya también, miren, aquí le pedí de favorzote, yo sé que anda también atendiendo allá los controles y aparte Jorge. otras cosas, al creador de Revolución Digital, Correcto. Jorge, quien pues te agradezco que estés aquí con nosotros, mira, Muchas gracias, profesor. yo ya Creo que teníamos unos mensajitos anteriores. bueno, a ver, de favor. Qué gusto, Jorge. Buenas tardes a todo el auditorio. Buenas tardes, profesor. Pero hazte para acá, porque ya te vi. Y además para que lo conozcan, porque siempre andamos diciendo Jorge, gracias. Él es el mago. El mago y no sale en el programa. Bueno, pues ahorita está con nosotros. Hombre discreto, pero hombre muy discreto. capaz. No le gusta mucho salir en la cámara, pero yo lo invité. Adelante, Muchas Jorgito, gracias, por profesor. favor. Pues sí, que estábamos con Alejandro Sánchez, ¿no? Que es Ajá. el profesor Oliverio e invitado de lujo. Víctor Balbuena, se habla de un billete de 2,000 pesos y con la inflación, ¿es verdad? Mira, Ahorita platicamos. También lo platicamos es sobre una eso. pregunta que tenemos sí. también. Hay otra pregunta que dice, ¿qué opinan de los nuevos impuestos, el tarifazo reciente? Eso para el caso del Estado de México. Transporte. Salvador San Luis, saludos desde Coacalco. Elizabeth López Duque, nuestra amiga ahí de adultos mayores, también siempre aquí. Siempre atenta, muy amable. Atenta aquí a todo dice, saludos maestro y saludos profesor Oliverio. Gracias. Excelente tema. Aquí hay hay un mensaje un poquito largo. José Antonio de la Vega, saludos maestro Oliverio, felicidades por tan importante tema de impacto en todos. Con una pregunta, ¿qué opinan sobre el impuesto del aguinaldo? Este ya lo leyó. Ese ya está. Sí. Aurora Serrano, saludos profesor Oliverio y el maestro Arturo Goicochea. Gracias. Juan Carlos Contreras, saludos profesor Oliverio y el maestro Arturo Goicochea. Endeudaron aún más a los mexicanos esta 4T y dijeron que no, mentira tras mentira. Pero no han terminado, van por más. No han terminado. Van por más todavía, no nomás lo que se está anunciando ahorita. Sí. Ya tienen otro proyecto de endeudar más al país. Así es. Dice, no tenemos crecimiento por sector y este gobierno no hace nada. Sandra Ayala, saludos maestro Goicochea, excelente analista político. Luis Ojeda Trip, saludos maestro Oliverio y a su invitado. Gracias, mi querido amigo Naucalpan, a todos los amigos de Naucalpan también. Eliezer Ruiz Alarcón, saludos a los dos en el estudio. Gracias. Tani Estrada, saludos a los panelistas. Gracias. Pedro Abad, saludos maestro Arturo. Ruperto Almeida, saludos, un fuerte abrazo desde Lerma. Ruperto y Pedro, gracias, Pedro, aquí es el del jurídico, Así es el secretario del profesor. Y el de Lerma siempre nos manda saludos. Gracias, amigo. Qué amables, Ruperto, gracias. También, compartan nuestros amigos, que compartan la transmisión para que lleguemos a más gente. Sí, claro, y que sean multiplicadores de todo lo que platicamos aquí con sus amigos, para que nos sus familiares, critiquen, ¿verdad? Para que vean y hacemos análisis, no lo que nosotros en la forma personal lo estamos haciendo, ni el partido, es la opinión pública, es la opinión de analistas, es la opinión de lo que está pasando. No estamos inventando nada de lo que estamos diciendo aquí, porque es de conocimiento público, ¿verdad? Estos temas. Adelante, ¿qué más? A ver, ya se me pasaron por aquí. Juan Carlos Contreras, si no hay garantía por la inseguridad, ¿cómo hacemos atractivas las inversiones privadas y públicas? Ok, ahorita le decimos cómo. Sí. Alejandro Bojorges, siempre excelente programa con distinguidos invitados. Saludos, maestro Oliverio. Gracias, amigo. Y por aquí creo que ya, no sé. Tenía algunos otros, pero ahorita los buscamos. Alejandro. Pero de acuerdo. tenemos algunas preguntas muy importantes. Claro, sin duda, entonces, todas muy buenas. ¿Qué hacemos? Lo que tú digas. Reanudamos y contestamos las preguntas de una vez. Vale. Y luego le seguimos lo más rápido para que entremos al tema directo y finalmente volvemos a hacer otra tanda de saludos. Muchas gracias a todos los que ya nos hablaron y nos mandaron estas preguntas. Claro, pues habría que empezar por recordar también que durante estos 7 años, los 6 de la primero y lo que va de los llamados primero y segundo pisos de la transformación, estos 7 años, el gobierno dijo varias cosas frecuentemente. Dijo que no se estaba endeudando y dijo que no habría nuevos impuestos y dijo que no habrían incrementar de impuestos. Hoy sabemos que durante los 6 años del sexenio anterior fue mentira, sí se estuvo endeudando y a pesar de que en su momento cuando había elecciones los candidatos del PRI, la candidata Xóchitl Gálvez mostraron pruebas, dijeron cosas, algunos medios de comunicación hicieron eco, el PRI, los legisladores priistas anteriores y actuales estuvieron señalando que había problemas financieros, que se estaba endeudando el país
el presidente decía reiteradamente que no era cierto y desafortunadamente muchos amigos y amigos de nuestros amigos lo creyeron. Por eso es muy importante que difundan estas cosas que, como bien acaba de decir Oli, no son opiniones, son datos. Lo cierto es que el país se endeudó. Otra cosa que dijeron es que no se crearían impuestos nuevos, bueno, que no se aumentarían los impuestos ni habría impuestos nuevos. Para el año de 2026 esto no es verdad. La presidenta entiendo que en las declaraciones que ha hecho los últimos días ha insistido en que no es cierto, pero hoy podemos decirlo, no es un asunto de opinión y que por favor no se ofenda a nadie. Eso que ha dicho la presidenta, no hay otra manera de decirlo, no es verdad en sentido positivo, es mentira, porque sí hay impuestos nuevos y sí hay incremento a los impuestos que ya había antes. Entre otros, hay incremento al impuesto sobre la renta, es decir, sobre lo que ingresamos todos, y parte del ingreso, lo que mencionaba una de las personas, es el aguinaldo, que como ustedes saben es un derecho que tenemos los trabajadores para recibir esta prestación, el aguinaldo. 2025 está salvado, no se asusten, pero para 2026 el aguinaldo tendría una carga presupuestal adicional, tal y como lo describe Mario Di Constanzo en El Economista, y nos lo refieren ahora, pasa de calcularse con la UMA y no con el salario mínimo, y esto hace que se corra el riesgo, casi con absoluta certeza, que el descuento al aguinaldo sea considerable para el año entrante. Es un tema que seguramente veremos durante el año cómo se desarrolla. Entonces, ¿cómo lo vemos? Creo que era la pregunta. Pues sí. Mal, es una mala señal que otra vez decíamos, tenemos 4 motores de la economía, mocharle una lana al aguinaldo impacta en el consumo. Y los analistas financieros internacionales están viendo ese tipo de decisiones y entonces dicen, bueno, parece que el gobierno de México está empeñado en no encender uno de los 4 motores de su economía, que es el consumo, por ese lado. Respecto al billete de 2,000 pesos que empieza a circular, ciertamente no hay, en principio, de entrada, por supuesto, no hay una comunicación oficial por parte del Banco de México, que es el responsable de la impresión de billetes, acerca de 2 cosas que se le han cuestionado. ¿Por qué surge el billete de 2,000 y por qué desaparece el de 20,000? Lo que ha dicho el Banco de México es que, y desaparece el de 20 pesos, no el de 20,000. El de 20,000 ni había. Desaparece el de 20 y aparece el de 2,000. Y no ha habido una explicación, a mi juicio, suficiente por el Banco de México. Lo que han dicho es que nos mantengamos tranquilos porque la manera en la que el dinero va a empezar a ingresar a la economía se hace de manera proporcional a cómo se va retirando la moneda circulante y el billete viejo, de tal manera que no haya sustantivamente un impacto en que a mayor billetes, o sea, si hoy con 2 billetes compro esta pluma y de repente en el mercado hay 4 billetes, entonces esta pluma parece ser más cara, o el valor de las cosas que compraba con estos 4 billetes me alcanza para menos. Eso es lo que llaman inflación. Entonces, si se retiran los billetes paulatinamente, en la medida en la que van ingresando los nuevos, se van retirando los viejos, en teoría se debe de mantener un balance que no impacte en el valor de las cosas. Eso es en teoría. En la realidad, históricamente, lo que ha pasado en México, y hay que reconocerlo, en gobiernos priistas, es que se echa a andar la maquinaria del dinero y termina impactando desafortunadamente en un efecto inflacionario. El Banco de México dice que no será así. Recuerden que el Banco de México es una de las pocas instituciones autónomas que hoy se mantienen, aunque recuerden también que hoy la gobernadora del Banco de México, que no por su nombre, por el nombre de su cargo significa que manda sola, es un cuerpo colegiado, pero una entre ellos hace cabeza, es una funcionaria del gobierno, bueno, es la titular, o digamos, la cabeza de este organismo constitucional autónomo que es el Banco de México, de los pocos que sobreviven, pero también hay que recordar que ella fue la subsecretaria de egresos en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, o sea, es una persona muy afín a la 4T, y entonces estas cosas generan desconfianza e incertidumbre. No hagas cosas buenas que parezcan malas, ojalá, porque nos impactaría a todos de manera negativa, no haya este efecto inflacionario. La siguiente pregunta hablaba del tarifazo. Esta es una bandera que nuestra presidenta del Comité Directivo Estatal, Cristina Ruiz Abanderado, ha estado insistiendo y seguramente lo hará en las próximas semanas en exigir al gobierno del Estado de México
que lleven a cabo una consulta pública, así como a veces hacen consultas para cosas francamente intrascendentes. Y ha planteado también lo que se tiene que hacer antes de llevar a cabo una decisión como esta. Todo indica que el gobierno está apostándole, como en otras tantas cosas, pues a que lo vayamos normalizando y a que apechuguemos el trancazo y que estemos en vez de 12 pagando 14 pesos los viajes ahora en el Estado de México, lo cual por supuesto impacta negativamente en la vida de todas y todos nosotros. Creo que la pregunta iba en el sentido de qué opinábamos. Pues opinamos que lo que hay que hacer es seguir avisando y yo hago una invitación a que visiten las redes sociales del PRI, las redes sociales de la senadora Cristina Ruiz Sandoval y que difundan las cosas que ella ahí dice. Hay varios videos donde ella explica muy bien y hace muy bien el planteamiento y su propuesta y su exigencia. El gobierno le está apostando al olvido, a que nos aguantemos y que pasen los días y no suceda nada. La invitación sería a que quienes estén convencidos de esto, más allá de filias y fobias partidistas, difundan estos mensajes de la senadora Cristina Ruiz para que esto genere un impacto mediático, entre a los medios de comunicación con renovada fuerza, pero sobre todo genere un movimiento en opinión pública y eventualmente un movimiento político para que el gobierno reconsidere. Yo he planteado en ese tema en particular que el tema de la tarifa no es el problema, la tarifa es el principio de la solución. El Estado de México merece tener un mejor sistema de transporte público, como ocurre ya en ciudades del país, como el caso de Mérida, quizá es el mejor ejemplo, que eso se empezó a resolver justamente a partir de cómo reformamos la tarifa. Y hoy el sistema en Mérida, que ya empieza a tener problemitas con la llegada de Morena al gobierno municipal, pero antes de eso es una práctica muy exitosa que me parece que se puede no copiar, no adaptar, sino adoptar a la realidad del Estado de México, que por supuesto es mucho más complicada que la del hermano Estado de Yucatán, pero ese es un temazo para otro programa, querido Oli. Bueno, sí, yo creo que sería bueno irlos planteando. Hay que irlo planteando. Porque si suben la tarifa, bueno, pues los servicios también que suben, que sean mejores, eso es lo que dice la presidenta. Dice, bueno, hay que también renovar ¿cómo dicen? Todos los camiones, ¿no? Están muy viejos algunos. Entonces que pongan también, si se va a subir la tarifa, bueno, que haya buen servicio. ¿verdad? Es correcto. Y nos preguntaba otra persona, ¿cómo hacemos atractivo a México o al Estado de México para las inversiones? Es muy fácil. Hay que hacer al revés todo lo que ha hecho Morena en los últimos años. Necesitamos clara división de poderes, ejecutivo, legislativo y sobre todo judicial. Necesitamos que dentro del Poder Judicial haya jueces competentes que accedan al cargo y asciendan dentro de la carrera judicial como resultado del mérito, no de su popularidad, sino del mérito. Y que estos sean independientes y verdaderos revisores de los otros dos poderes, especialmente del Ejecutivo. Hay que quitarle al Poder Ejecutivo facultades para que no sea juez y parte en temas como la materia energética, en temas como la atención de la pobreza, en temas como la educación pública, es decir, que la educación, los ascensos de los maestros en las escuelas públicas de todo el país no dependan de los sindicatos, sino que dependan de la evaluación educativa, de tal manera que asciendan los mejores maestros y que haya un maestro que, si su afán es mantenerse ante grupo toda su vida, sepa que puede, con base en mérito, tener una vida digna, incluso suficientemente cómoda y un desarrollo profesional y posterior en el retiro más que digno y suficiente. Un área escalafonaria. Pero a ver, hay que hacer todo, pero es que todo eso ya lo teníamos. Sí, lo teníamos y estaba avanzando, no había logrado sus propósitos, pero había que darle tiempo. Eso lo teníamos en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, hoy desaparecido, lo teníamos en el Coneval, hoy desaparecido, lo teníamos en la regulación de las telecomunicaciones. Hay que hacer que las telecomunicaciones, es decir, el internet, la telefonía celular, las microondas, todo el espectro radioeléctrico, que es muy importante para las empresas, hay que hacer que se manejen, se gestionen con decisiones técnicas, no con decisiones políticas. Eso hacía el IFETEL. Hay que hacer que haya energía suficiente y preferentemente limpia.
Eso se estableció en la reforma energética de 2013, la que fue aprobada por el Pacto por México, propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto, que ya empezaba a rendir de resultados y que hoy la dejaron en vilo y sustituyeron todo esto por la importación de diésel, que esto nos lleva al escandalazo de corrupción de la importación de diésel disfrazado de aceites provenientes de Canadá, de Houston, etcétera. O sea, de veras, y no es un asunto de sentimiento fiscal, ni de resentimiento. Hay que hacer al revés todo lo que ha hecho Morena, hay que hacerlo al revés, y México va a ser, como yo lo estaba empezando a hacer, un país sumamente atractivo para la inversión extranjera, para la inversión nacional, para el crecimiento económico, para el desarrollo profesional, para el futuro de nuestros hijos, etcétera. Hay que hacerlo todo exactamente al revés de todo lo que está haciendo Morena. El crecimiento económico lo acabas de mencionar. Miren, durante los 6 años anteriores del gobierno y lo que llevamos, habían dicho que iba a crecer el país entre el 2 y hasta el 4%. No, Andrés Manuel López Obrador dijo que llegando él iba a crecer al 6%. Al 6%. Lo cual, por supuesto, tampoco es cierto. Sin embargo, nunca creció, creo, ni siquiera el 1%. Entre el decreció, de hecho, en el balance general decrecimos. Nuestra economía hoy es más chiquita. Ahorita de lo que era en 2018. Salió una gráfica de crecimiento económico de países latinoamericanos, no sé si la viste, sí. Y estamos en el penúltimo o antepenúltimo lugar de crecimiento. Tenemos ahí un crecimiento punto 4. Pero eso es solo del año pasado, es de este año. Y ya ahorita ya decreció más todavía. No, o sea, cuando acabe el año está entre punto 4, punto 9 o en tendencia negativa, todavía está por verse cómo cierra el año, pero evidentemente estamos muy lejos de la capacidad y la posibilidad de crecimiento del solamente país. No, estamos por encima de Venezuela, que todo el mundo sabemos que Venezuela las broncas que trae. Entonces, sin embargo, la mayoría de países latinoamericanos están por encima en crecimiento que México. Eso demuestra lo mal que está gobernando la cuarta T, y hay que decirlo con todas las letras. Es que no es una opinión, es un dato. O sea, decir eso no es una opinión. Amigos de la 4T, que todos tenemos algún amigo chairo, pues no se debe ni ofender, o sea, es un dato irrebatible, es un asunto que no está a discusión, es la realidad, es tanto como decir que el cielo es azul, es una realidad, punto. ¿Lo podemos cambiar? Lo podemos cambiar. ¿Cómo hacerlo atractivo? Podríamos ir una por una, y prácticamente todas las decisiones públicas de los últimos 7 años, y en especial las de este año han sido las peores, hay que hacerlo todo al revés, para que México vuelva a ser un partido atractivo. Eso no significa, Oli, regresar al 2018. Tenemos que hacer todo al revés para ser mejores que en 2018, donde evidentemente había problemas, había deficiencias y había escándalos y quedaron asuntos pendientes de resolver. Pues hasta esos hay que entrarle y hay que arreglarlos, pero es decir, no es un regreso al pasado, es como una espiral. Parece que regresas, pero regresas a un punto superior, siempre arriba. Sí se puede, estamos a tiempos, y para empezar lo que hay que hacer es votar por el PRI en las próximas elecciones. Correcto, falta mucho, 27, pero... En el 27 nosotros el PRI se está preparando, estamos trabajando para ello. Falta mucho, pero ya menos. Estamos en plena reestructuración de dirigencias municipales, estamos precisamente... las dirigencias municipales de presidencias, secretarias generales se están renovando. El lunes va a haber registros. El partido no está acusado. Está activo. Está activo, y posteriormente se renovarán las demás estructuras municipales, y vamos a estar preparando, ¿verdad? Para el 27, para tener los mejores candidatos y que la sociedad vea que estamos haciendo bien las cosas. Y esperemos que solamente así vamos a poder hacer el cambio y nuevamente retomar un crecimiento económico como lo veníamos haciendo, con sus altas y sus bajas cuando éramos periodistas, pero que nunca estuvimos en una situación como la que está actualmente el gobierno. Correcto. Arturo, mira, ya se nos quiere, ya el tiempo se nos fue el tiempo y no hablamos del presupuesto. Pero es lo que iba a decirte, que lo empezáramos a hablar, que ojalá nos dé unos 10 minutitos, Jorge, para que, a ver, habláramos del presupuesto de ingresos. ¿Cuánto más o menos aproximadamente está proyectado recabar el gobierno? Y luego, ¿cómo lo va a distribuir? Así en forma muy general, que pudiéramos platicar a los amigos. De acuerdo. A ver, el gobierno, para cerrar cifras, el gobierno está calculando generar él solito, recibir a través de los impuestos, todo lo que ya dijimos,
8.5 millones de pesos. Y en otros datos hasta 10 están manejando, ¿eh? No, 8.5 millones él va a recibir. Aparte, se va a endeudar por 1.7 millones, 1.7 billones. Ya sería 9. Entonces ya al final son 10.1 millones de millones. Sí. Pero insisto, es muy importante tener clara la diferencia por lo que diré después. O sea, el gobierno dice, cobrando estos impuestos, yo les aseguro que voy a poder percibir, recaudar 8.5 millones de pesos. Ahí hay un pero. Esas proyecciones, no solo en este gobierno, históricamente, nunca se cumplen. Siempre se quedan un poco abajo. Entre el 3% cuando los gobiernos son muy eficaces, entre el 7% cuando no son tan eficaces. ¿Por qué menciono esto? Porque significa que el año entrante no vamos a tener más dinero generado que este mismo año, a pesar de que incrementemos los impuestos. No va a haber más dinero porque el incremento que se tiene presupuestado es 5% más. En realidad no lo vamos a alcanzar porque nunca se alcanza, no por mal plan, ni siquiera porque yo así lo desee. Entonces, esos ingresos que el gobierno tiene que generar, para ello tiene que ser muy eficiente para recaudar y tiene que ser muy eficiente para generar energía y tiene que ser muy eficiente para el gasto público. Eso no va a ocurrir por lo que ya dijimos, por las propias decisiones del gobierno. Entonces, eso no va a pasar. Lo que sí va a pasar, porque eso no depende del gobierno, es que se va a endeudar. Va a agotar el tope de endeudamiento al 1.4 y feria, 1.5 millones de pesos. Y el problema, eso es en cuanto a lo que ingresa. O sea, lo que al gobierno le toca recabar, no va a lograr la meta, se va a quedar abajo. De lo que se va a endeudar, pues sí se va a endeudar, porque ahí nada más hay que firmar papeles y la lana va a llegar. Con toda esa lana que llegue, el gobierno le va a dar el 10% de ese dinero a gasto público, beca del bienestar, quién sabe qué del bienestar, quién sabe qué otro. O sea, vamos a regalarnos, vamos a tener y vamos a regalar más o menos, no más o menos, 900 mil millones, casi 1 millón de millones de pesos, sea a través de la deuda, sea a través de los impuestos, lo vamos a recaudar, lo vamos a tener y lo vamos a dispersar entre los viejitos y los ninis y los no sé qué y las no sé cuáles, todos los que están en el padrón. Todos los programas sociales. Exacto, o sea, buena noticia para quienes están en el padrón, mala noticia porque no les va a beneficiar en el largo plazo, o sea, va a ser una ficción que reciben dinero porque realmente lo van a estar perdiendo por otro lado. Entonces, de esos 10 millones, uno lo vamos a regalar a través de las becas del bienestar, llámense como se llame. Otro millón y medio lo vamos a pagar al servicio de la deuda. Eso es muy ya importante. llevamos 2.5, o sea, sí. lo vamos a recibir y lo vamos a pagar a quienes ya les debemos, para seguirles debiendo. Es como cuando pagas el mínimo o menos del mínimo de la tarjeta, la deuda ahí sigue. Pagas un poco a intereses, pero no pagas el capital. Realmente estamos consiguiendo dinero para pagar los intereses. Es correcto. Ahí llevamos ya 2 millones y de los 10 ya llevamos la cuarta parte gastados de manera absurda, ineficaz, que no va a generar prácticamente nada. Vamos a meterle un poquito de lana a salud, el 2.6% del PIB, cuando realmente lo que recomiendan es el 6%. Vamos a meterle el 1.2% a la educación, o sea, le van a meter lana, fíjense qué curioso, la educación crece un poquito el dinero, pero no va a educación superior, tampoco va a educación básica, va a media básica y media superior, a secundaria y prepa. Ajá. Los que van a ser en 2030 primo electores, los que van a votar por primera vez en 2027 y en 2030, vamos a tratar de comprar voluntades, en pocas palabras, comprar votos. Cuestiones electorales. Bueno, quiero detenerme con ahí. El pretexto de la educación. Mencionaste el 6% en salud. Este es un estándar internacional, mundial, correcto. de que todos los países
están recomendando la ONU, todas las Sí. organizaciones nacionales, que todos los países casi se obliguen A a pagar gastar el 6%. La de verdad sus- es que cuando de sus estábamos ingresos. nosotros tampoco lo hicimos. No, o sea, hay pero que sí, hacer- pero sí andábamos en el 3,5%. Pero ahora- 3.2%. pero ahora ese porcentaje Ahora vamos que- al 1.2 No, y el pues año está- pasado estábamos peor. Estábamos en el 1. Y malamente no tenemos el programa de prevención de salud como lo teníamos nosotros. Nosotros sí preveníamos. Sí, o sea, no va a servir ni para recuperar lo que hace deteriorado el sistema de salud. Sí, O sea, sí. no va a servir. Los programas sociales, te decía, ahí se va prácticamente todo en deuda pública, gasto corriente del gobierno federal, pues es también una parte importante del ingreso. En otras palabras, se avisora un año muy complicado y otra vez, decía una de las preguntas que nos hicieron, y hablábamos al inicio de los 4 motores de la economía. De los 4 motores de la economía, hoy están apagados 3 y las decisiones que están tomando no va a encender ninguno. Va a encender quizá el del gasto público, pero el gasto público, porque ya lo hemos visto en estos 7 años, y las evaluaciones que alcanzó a hacer el Coneval antes de desaparecer lo confirmaron, no cambia la vida de la gente. Incluso la publicación que hizo recientemente el INEGI, donde aparentemente un grupo importante de personas dejaron la pobreza extrema la pobreza extrema, obedeció a un cambio en la fórmula de la medición del INEGI. No cambió la vida de la gente, cambió la manera de medir la pobreza. Ese es un tema que habrá que plantear. Entonces, dicho en pocas palabras, el gasto público, la beca, no está sirviendo para transformar la vida de las personas. Es una ficción, la gente piensa que tiene liquidez. Allá en la calle, dicen muchos, son las chelas del bienestar, porque una parte importante del ingreso se convierte en cigarros y chelas que se compran en los Oxxos y en las tienditas, que además ahora les van a salir más caros, porque chelas y cigarros tienen incremento en los impuestos. Yo recuerdo un comentario de una señora campesina que hizo que estaba muy enojada con la ayuda que estaban dando a cuidar los bosques, ¿cómo se llama? Probosques, que porque su esposo, pues antes siempre trabajaba, llegaba a su casa a comer, le echaba ganas, pero que le dieron ya, están dentro del programa, como les dan dinero, claro, que ahora se juntan todos y llega bien borracho a su casa. Salió peor. Ahora salió peor, entonces estaba diciendo, bueno, pues la gente, si le das sin trabajar, pues no lo valora lo que se le da. Eso ya lo midió el Coneval también antes de desaparecer, y ciertamente se está engendrando más bien un problema más que resolver la vida de la gente, y ahí es donde sí le estamos metiendo lana. Así es que estamos en aprietos. Los motores de la economía van a seguir mal, estamos en aprietos. El avión no queremos ser aves de mal agüera. El avión va con un motor encendido, pero ese motor no depende de nosotros, sino depende de la voluntad y del mercado de los Estados Unidos. En síntesis, mi querido maestro Arturo Huicochea Alanís, que es un invitado de lujo, no lo digo yo, los dice la opinión de los que nos Nuestros hablan, amigos. y que eso es muy importante. Vamos a hacer un resumen. Los ingresos y egresos, normalmente, políticamente, el gobierno siempre gasta más de lo que ingresa. Y por eso nuestra deuda ha estado creciendo mucho. Hay un déficit. Algo así rapidísimo, en un minuto, las consecuencias de la deuda y hasta dónde va a llegar el crédito que tengamos. Hasta dónde nos van a decir, a ver, México, ya te estás endeudando mucho, ya no te vamos a prestar y páganos inclusive. Y nos van a obligar, como sucedió en una época con Salinas de Gortari, cuando fue presidente de la República de la Madrid, que ya no teníamos ni siquiera dinero para pagar los impuestos de la deuda. Así es. Entonces, ahorita, ¿qué puede suceder sobre eso? A ver, platícanos un minuto y un resumen de todo. Gracias a las medidas que tomó en su momento el presidente Ernesto Zedillo, los gobiernos subsecuentes y a los motores de la economía que encendió notoriamente el presidente Enrique Peña Nieto, es que hoy el país está lejos de ese escenario, lo cual es muy buena noticia para todas las personas. Claro. Políticamente es muy mala noticia porque de eso se sirve el gobierno actual para sobrevivir y seguir haciendo y tomando estas malas decisiones que tarde o temprano podrían terminar
por llevarnos a un escenario igualmente catastrófico. Pero la fortaleza que se logró en las décadas anteriores permiten avisorar eso como algo en el mediano y largo plazos, pero no imposible, ¿eh? Cada vez avanzamos hacia allá, pero todavía lejos. Pareciera que no les importa tanto ahorita porque saben, lo están haciendo pensando en brincar el desafío electoral del 2027 y en su momento el desafío electoral de 2030. En pocas palabras, el año entrante vamos a escuchar, ya escuchamos y vamos a seguir escuchando por el gobierno que van a decir que tenemos un presupuesto histórico, eso dice todo el mundo, que habrá un gran gasto público, eso se dice cada año, dicen todos lo mismo. Lo que va a pasar, insisto, es que las decisiones que se plantearon y se aprobaron en el presupuesto de egresos para el año entrante no se van a cumplir en la parte positiva que tienen, que son muy pocas, y en las que se van a cumplir son las partes negativas, y no va a alcanzar para encender los motores de la economía, al menos los que dependen de decisiones gubernamentales. Y que, aunque en el discurso decimos que queremos promover la inversión, en la práctica están haciendo todo lo posible por ahuyentarla, reducirla y acabarla. Entonces, se avisó un año 2026 muy complicado para las familias mexicanas, en la vida cotidiana de todos ustedes, de todos nosotros, de todos ustedes, de todos nuestros amigos. Ya empiezan a cambiar las cosas hoy, pero empezando el 1 de enero, cambiarán de manera mucho más drástica. Tendremos menos dinero para el consumo y ahorita la recomendación para todos es cuidar el trabajo, trabajar lo más que se pueda, y la única fórmula, apretar un poco el cinturón, pero al final la fórmula es trabajar para tratar de generar en un escenario que parece que el gobierno se ha empeñado en hacerlo lo más complicado. Y en el caso de los militantes priistas, que son la mayoría de las personas que nos hacen favor de escucharnos, pues ayúdenos a difundir ideas tan locas como estas, porque solo así vamos a lograr el propósito que nos ha planteado Cristina Ruiz Sandoval desde el día que tomó la dirigencia estatal, que dijo: tenemos que ser la voz que despierte las conciencias, porque despertada la conciencia nacional, los mexicanos lo hemos demostrado antes, tenemos la capacidad de generar el estadio que nos merecemos, de ser una potencia de alcance medio y uno de los países más prósperos y más felices de este planeta. Gracias, amigo maestro Arturo Huicochea, por todos los comentarios que has hecho sobre este tema tan importante, y que nuestra audiencia ojalá lo multiplique, lo comente con sus amigos, lo que estamos diciendo aquí, que desafortunadamente este paquete económico no trae muy buenas cosas para el 2026, que el avión que puso de ejemplo nuestro amigo Arturo Huicochea, pues ahí va planeando, pero va cayendo, y no vemos que a corto plazo o a mediano plazo se enciendan los otros motores. Ahorita, pues casi mencionamos que va con un motor nada más, ¿verdad? Planeando. Entonces, amigas y amigos, yo quiero agradecer a Arturo Huicochea, no sin antes, mira, rápidamente, y que nos das un minutito más, de favor, sí, Jorge. También nos hablaron, y quiero ser agradecido con todos los que toman la molestia de hablar. Juan Carlos Contreras: no planificar la inversión pública, y así no hay garantía de crecimiento en el corto plazo. Ni en el mediano ni en el largo. Tienes razón, Juan Carlos. Correcto. Mismo Juan Carlos dice: si no hay garantía por la inseguridad, ¿cómo hacemos atractivas las inversiones privadas y públicas? Por favor, vean las conferencias de prensa del diputado Elías Rescala y los diputados locales del Estado de México, porque han presentado hasta el día de ayer 6 iniciativas en materia de seguridad que van en el camino correcto para transformar positivamente la seguridad en el Estado de México. Ese es un tema ojalá invites al diputado Elías Rescala. Ese es un tema insuficientemente difundido
le están dando al clavo de lo que hay que hacer y responde a la pregunta de Juan Carlos. Ojalá y poco a poco se vaya resolviendo la inseguridad para que haya buena inversión. Alejandro Bojorges, siempre excelente programa con distinguidos invitados. Saludos, maestro Oliverio. Gracias, Alejandro. Chela Piña, atentos saludos al conductor del programa a la hora de los consejos, profesor Oliverio Miranda Guerrero, a su invitado, maestro Arturo Huicochea Lanís, coordinador de asesores del Comité Directivo Estatal y de los que dirigen la cabina, refiriéndose a Jorge. Claro. Gracias, Chela. Alejandro Bojorges, nuevamente, ¿cuánto se va a destinar a cuenta en gasto corriente? Ya lo comentó nuestro invitado. ¿Cuánto será destinado a la inversión de infraestructura? No sé si eso se comentó, pero lo importante, algo que quieras comentar y despedir el programa. A ver, no tengo los dos datos precisos, pero el gasto en infraestructura es mínimo, es menos que el año pasado, porque los años pasados ese gasto era muy elevado porque estaba construyendo Dos Bocas, se estaba construyendo el Tren Maya, se estaba construyendo esas obras enormes que han resultado infructuosas y que nos siguen costando, aunque ya se terminaron de construir, ahora tenemos que pagar el mantenimiento porque son insuficientes no son autosostenibles, tenemos que seguirlas pagando que ya están terminadas y funcionando ahí, medio funcionando. Entonces, pareciera que esa inversión se ha reducido, la inversión, digamos, en infraestructura pareciera reducida porque ya no hay proyectos de esa envergadura. Hay por ahí estas propaganda del gobierno que habla de la construcción de ferrocarriles, etcétera. Algunos proyectos llamativos, pero no impactan de manera considerable en el presupuesto y no van a ser, por supuesto, suficientes para reactivar la economía. Ese motor de la economía que llamamos inversión pública. Dependemos más de la inversión privada. Bien, amigas y amigos, pues el tiempo siempre ha sido nuestro adversario en nuestro programa, que por más que queremos tratar los temas en forma general, pues se nos va la hora muy rápido, mi querido Arturo, y pues el tiempo se nos ha agotado. Yo solamente quiero agradecer, aparte de los que nos están llamando, agradecer a todos los que nos ven y nos escuchan y no mandan mensajes o preguntas, pero sé que nos están viendo. También agradecerles porque ustedes están atentos al programa, lo sé, hay muchos que me han comentado. Y que difundan, incluso para que nos reclamen, nos critiquen y nos corrijan, pero eventualmente seguramente nos equivocamos. También mandar saludos, miren, a mis paisanos de allá de Hidalgo, que por ahí me mandó un saludo, paisano allá en la sierra de Hidalgo, que yo les digo el Atenas de la Sierra, que es el pueblo donde dejé mi ombligo, que se llama San Andrés Miraflores. A todos mis amigos paisanos de allá, a Juanito que me mandó el recado, que a veces ve el programa, agradecerles, saludarlos y mandarles un fuerte abrazo a todos mis paisanos, porque hay mucha cultura allá en el pueblito. Es chico, pero tienen siempre el deseo de superación y eso me da mucho gusto y por eso yo le llamo el Atenas de la tierra. Sin duda tiene razón, a juzgar por sus hijos, sin duda tiene razón. Y también le llamo a Tlacomulco, que es mi segunda parte, que también a la zona norte, a Tlacomulco le digo que es el Atenas de la zona norte, a Tlacomulco. Bien, amigas, pues muchas gracias, Arturo, por estar con nosotros y ya tendremos motivo de otros temas. A veces, yo quisiera tratar tantos temas importantes, pero lo vamos a pensar, Arturo, y ojalá, porque ya Arturo, miren, ya es del equipo. Ya Arturo, si lo ven seguido en los programas, es porque es una persona que aporta mucho con sus conocimientos y por eso me atrevo a invitarlo constantemente y él muy gentilmente acepta las invitaciones. Gracias, estoy a la orden. por Gracias estar aquí en el programa, por todo lo que nos has dicho, nos has comentado de este tema tan relevante que tenemos. Y solamente a los jóvenes, siempre pido que algo les digas a los jóvenes, 30 segunditos, porque ya nos están haciendo nuevamente la señal. Jóvenes, infórmense sobre política, lean, no me crean nada de lo que dije, investiguenlo, googleenlo, pregunten, cuestiónenlo y corríjanme. Los reto a que lo hagan, divirtámonos en ello y participen políticamente en la fuerza política que más les convenga, atraiga, quieran, deseen y se les acerque. Pero infórmense y participen políticamente.
Gracias, Arturo. Gracias, Jorge, por habernos dado estos 5 minutos más. Solamente me resta invitarlos para el próximo programa, el próximo viernes. Trataremos, lógicamente, algún tema muy relacionado a lo mejor de este tema que tratamos hoy, porque es muy amplio este tema del presupuesto de ingresos y egresos. Y los espero, ojalá nos vean y nos escuchen. Y les agradezco infinitamente a todos los que el día de hoy estuvieron atentos al programa. Muchas gracias y nos vemos el próximo viernes. Hasta luego. Nos vemos.